En la cena familiar, mi nuera llamó a seguridad. «Saquen a esta vieja de la mesa», dijo. Lo que no sabía era que yo era la dueña de la empresa donde ella trabajaba. Al día siguiente, la degradé a lavaplatos. Me alegra que estés aquí. Acompáñame hasta el final de esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y coméntame desde qué ciudad me estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde ha llegado este relato. Debí haberlo presentido en cuanto toqué el timbre. Normalmente, mi hijo Marcus era quien me recibía con esa sonrisa cálida que aún conservaba de cuando era niño. Pero esta vez no fue así. Fue Zarya quien abrió la puerta, con esos dedos perfectamente cuidados sujetando el picaporte como si la casa fuera suya. Bueno, supongo que en su mente, lo era. «Ah, ya llegaste», dijo con ese tono particular que solo usaba conmigo, ese que te hace sentir como una intrusa en casa de tu propio hijo. Apreté con más fuerza la pequeña bolsa de regalo que traía en las manos. Dentro, había un suéter tejido a mano para mi nieto Tommy. Pasé semanas haciéndolo con cariño. «Hola, Zarya. Le traje algo a Tommy por su cumpleaños», dije. Ella no se movió para dejarme pasar. En cambio, me miró de arriba abajo, evaluando mi sencillo vestido negro. Era el mejor que tenía, pero claramente no alcanzaba sus estándares. «Marcus todavía se está arreglando. Los demás invitados ya llegaron», dijo. «¿Otros invitados?» Yo no sabía que habría más personas. Marcus me había llamado la semana pasada, con ese tono tenso que siempre tiene cuando Zarya está cerca, y me invitó a una pequeña cena familiar por el 5º cumpleaños de Tommy. Cuando por fin logré entrar, el contraste fue brutal. La sala estaba llena de parejas elegantemente vestidas, con joyas que brillaban bajo la lámpara de cristal. Hablaban en ese tono reservado y seguro de quienes creen que sus conversaciones valen más que las de los demás. Reconocí algunos rostros de las páginas sociales del periódico local. «Abuela Sherry». La voz de Tommy cortó el murmullo de los adultos como un rayo de sol entre nubes de tormenta. Corrió hacia mí con los brazos abiertos, y por un instante, todo volvió a sentirse bien. «Feliz cumpleaños, mi amor», le susurré mientras lo abrazaba fuerte. Olía a pastel y a inocencia infantil. «Te hice algo especial», le dije. Pero antes de poder darle el regalo, la mano de Zarya se posó en su hombro y lo alejó. «Tommy, ¿recuerdas lo que hablamos? Abuela necesita lavarse las manos primero. Anda, ve a jugar con tus primos». El mensaje era claro. No era lo suficientemente limpia para tocar a su hijo. La cena fue aún peor. La mesa parecía interminable, servida con vajilla que jamás había visto. Seguro eran regalos de boda del lado de Zarya. Me colocaron en la punta de la mesa, entre una silla vacía y un amigo de la universidad de Marcus que no paró de hablar sobre su más reciente adquisición empresarial. Marcus me miró una vez durante los aperitivos. Me dedicó una débil sonrisa, pero cuando Zarya le susurró algo al oído, apartó la vista. Sentí cómo se me encogía el corazón. Entonces, «Sherry», la voz de Zarya resonó desde el otro extremo de la mesa, interrumpiendo todas las conversaciones. «Marcus me contó que sigues trabajando en esa pequeña empresa de limpieza». El modo en que pronunció pequeña la hizo sonar como algo sucio, casi vergonzoso. Varios invitados se volvieron hacia mí. Sus expresiones mezclaban lástima con curiosidad. Sentí el calor subiéndome por las mejillas. «Sí, tengo una empresa», respondí en voz baja, sin querer armar un escándalo. Zarya soltó una risa que sonaba como hielo golpeando en una copa. «¡Qué tierno! Una empresa», le dijo a la mujer sentada junto a ella. «Sherry limpia oficinas. Un trabajo muy humilde». «Ah», respondió la mujer, asintiendo con cortesía, pero noté cómo su cuerpo giró sutilmente para alejarse de mí. Ese gesto, lo había visto tantas veces. Ese pequeño rechazo instintivo que tiene la gente cuando cree que está por encima de ti. Intenté comer, pero cada bocado me sabía a arena. A mi alrededor, las conversaciones giraban en torno a casas de vacaciones en los Hamptons, colegios privados y fondos de inversión. Yo no tenía nada que aportar a esos temas, o al menos,
Nada que ellos quisieran oír de alguien como yo. Y entonces, durante el postre, todo se vino abajo. Tommy escapó de la mesa de los niños y se subió a mi regazo. Tenía los dedos manchados de pastel de chocolate. Abuela, ¿me cuentas la historia de la princesa que se salvó solita? Era nuestra tradición. Un cuento que inventé hace años sobre una princesa que no necesitaba ser rescatada, porque era lista y fuerte. Pero antes de que pudiera empezar, Zarya ya estaba de pie, con el rostro encendido de ira. Tommy, bájate ahora mismo. Gritó. Vas a ensuciarte la ropa. Pero mami, quiero que abuela me cuente el cuento. He dicho que no. Respondió, alzándolo de mis piernas con tal brusquedad que Tommy soltó un quejido. Entonces se volvió hacia mí. Sus ojos ardían de rabia. Creo que es momento de que te vayas. El comedor quedó en silencio. Hasta el hombre que no paraba de hablar de sus negocios se detuvo a media frase. Sentí unas 20 miradas clavadas en mí. Todos fueron testigos de mi humillación. Zarya, por favor, susurré. Es el cumpleaños de Tommy. Seguridad. Gritó, aunque no había seguridad alguna. ¿Podrían sacar a esta mujer? Está arruinando nuestra cena familiar. Marcus se levantó lentamente. Su rostro estaba pálido. Zarya, es mi madre, dijo. Tu madre, repitió ella, escupiendo cada palabra con veneno. No pertenece a una mesa de gente decente. Mírala, Marcus. Nos está avergonzando. Te avergüenza a ti. Nos avergüenza a todos. Hasta a nuestro hijo. No recuerdo haberme puesto de pie. No recuerdo haber caminado hacia la puerta. Solo recuerdo el retumbar de mi corazón en los oídos, y el peso de 20 miradas siguiéndome al salir. En la puerta, me giré una última vez, con la esperanza de que Marcus me mirara, que hiciera o dijera algo. Pero tenía la mirada fija en su plato. El aire frío de la noche me golpeó el rostro al salir. Mis manos temblaban tanto que apenas podía encontrar las llaves en mi bolso. Mientras buscaba, escuché la puerta cerrarse tras de mí con un clic seco y definitivo. Sentada en el coche, vi mi reflejo en el retrovisor. 68 años. El cabello plateado, algo alborotado por el abrazo de Tommy. Vestida con mi mejor atuendo, que de pronto parecía harapos. Me veía exactamente como Zarya me había llamado. Una vieja pobre que no sabe cuál es su lugar. Lo que Zarya no sabía. Lo que ninguno de ellos sabía. Es que a la mañana siguiente, caminaría hacia las relucientes oficinas centrales de Meridian Technologies, subiría en el ascensor hasta el último piso. Y me sentaría tras el escritorio de madera noble en la esquina. La misma empresa donde Zarya trabajaba como gerente de marketing, creyendo que ascendía con su lengua afilada y su crueldad calculada. Ella no tenía ni idea de que la mujer a la que acababa de humillar era la fundadora y directora general de la empresa que le pagaba el sueldo. Mientras conducía de regreso a casa por las calles silenciosas, con las manos ya firmes sobre el volante, tomé una decisión. Zarya quería enseñarme cuál era mi lugar. Mañana, yo le enseñaría el suyo. Llegué a las oficinas de Meridian Technologies a las 6:30 de la mañana, 2 horas antes de mi horario habitual. El edificio permanecía en silencio bajo la tenue luz del amanecer. La fachada de cristal reflejaba el cielo pálido como un espejo. Yo había construido esa empresa desde cero hace 35 años. En una época en la que la gente se reía de la idea de una mujer fundando una compañía tecnológica. Ahora, más de 2,000 empleados trabajaban para mí en 3 estados diferentes. Miguel, el guardia de seguridad, se sorprendió al verme tan temprano. Buenos días, señora Morrison. Hoy viene más temprano de lo normal. No pude dormir, le respondí. Era cierto. Había pasado la noche entera reviviendo cada segundo de la cena, cada palabra cruel, cada mirada llena de lástima, cada gesto de desprecio. Mi oficina ocupaba toda la esquina noreste del piso 42. Las ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero esa mañana ni siquiera las miré. Me dirigí directo al ordenador y abrí la base de datos de empleados. Zarya Michelle Morrison. Gerente de marketing,
División de campañas digitales. Contratada hace 18 meses. Me quedé observando su fotografía. La misma sonrisa condescendiente que había tenido anoche cuando me llamó una anciana pobre. Según su expediente, había impresionado al responsable de contrataciones por su personalidad dinámica y sus enfoques innovadores en la interacción con los clientes. Su sueldo era más de lo que la mayoría gana en 2 años. Seguí profundizando. Revisé sus evaluaciones de desempeño, asignaciones de proyectos, formularios de retroalimentación de compañeros. Y lo que encontré me revolvió el estómago. 3 quejas formales registradas en el último año, todas provenientes de empleados mayores. Margaret Chen, 61 años, contabilidad. Zarya la había humillado públicamente en una reunión presupuestaria, diciendo que sus métodos estaban desactualizados y que debía dejar espacio para alguien que entendiera el mundo empresarial moderno. La queja fue desestimada después de que Zarya dijera que solo defendía la eficiencia. Robert Williams, 58 años, soporte técnico. Informó que Zarya lo obligó a trabajar horas extras en proyectos personales suyos, mientras lo regañaba por su lenta velocidad de procesamiento y su incapacidad para seguirle el ritmo a las mentes jóvenes. Una vez más, desestimada después de que su supervisor defendiera los altos estándares de Zarya. La tercera queja venía de Janet Rodríguez, 63 años, supervisora de limpieza. Zarya había reclamado a recursos humanos que Janet era poco profesional y no entendía instrucciones básicas, solo porque no había cambiado el horario de limpieza de una sala de reuniones para ajustarse a un cambio de último minuto hecho por Zarya. Janet fue trasladada al turno nocturno. Me recosté en la silla. Una ira fría se instaló en mi pecho. Esto no era solo por cómo me había tratado. Era un patrón. Zarya se enfocaba en empleados mayores, utilizaba su posición para degradarlos y se escudaba en la falta de acción de la empresa frente a los conflictos internos para salir impune. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. En la pantalla, Marcus. Mamá, su voz sonaba tensa, agotada. Lo siento por lo de anoche. Zarya estaba estresada por la cena. No quiso decir lo que dijo. Cerré los ojos. Incluso ahora, seguía justificándola. Llamó a seguridad para que me sacaran del cumpleaños de mi nieto. Le recordé. Mamá, no había seguridad. Solo estaba emocional. Me humilló frente a 20 personas. Marcus. Silencio. Lo sé, respondió finalmente, con voz apenas audible. Debería haber dicho algo. Lo siento. Su voz se quebró un poco. Pero ya sabes cómo se pone cuando organiza este tipo de eventos. Todo tiene que ser perfecto. Perfecto. Como si mi presencia arruinara la perfección de su vida. Necesito tiempo para pensar. Le dije. Por supuesto. Pero mamá, tal vez, la próxima vez podrías vestirte un poco mejor. Tú sabes lo importante que son las apariencias para los amigos de Zarya. Después de colgar, me quedé en silencio por un largo rato. Mi hijo dulce y bondadoso, el que recogía pajaritos heridos y daba su almuerzo a los compañeros que se lo olvidaban. Ahora me pedía cambiar quién soy para no incomodar a su esposa. A las 8, la oficina ya estaba llena de actividad. Observé desde mi ventana cómo los empleados entraban al edificio, subían en los ascensores y se acomodaban en sus puestos de trabajo. En algún lugar de aquel edificio, estaría Zarya, probablemente quejándose con sus compañeros sobre su difícil suegra que no sabía cuál era su lugar. Presioné el botón del intercomunicador. Ellen, necesito que me consigas unos archivos de personal. Y con discreción. Ellen llevaba 15 años conmigo. Había empezado como secretaria y había ascendido a asistente ejecutiva. Tenía 62 años. Exactamente el tipo de empleada que Zarya parecía disfrutar maltratando. Por supuesto, respondió. ¿De qué empleados? Empieza con la división de campañas digitales. Quiero ver todo. Evaluaciones de desempeño, reportes de proyectos, comunicaciones internas. Y, Ellen, agregué, especialmente quiero todo lo que tenga que ver con interacciones con empleados mayores.
Ellen hizo una pausa. Me conocía lo suficiente como para notar cuando algo importante se estaba gestando. ¿Debo preguntar de qué se trata? Todavía no. Pero tengo la sensación de que vamos a hacer algunos cambios por aquí. Una hora después, Ellen regresó con una pila de carpetas que confirmaron mis peores sospechas. La división de Zarya tenía la tasa de rotación más alta de toda la empresa, especialmente entre empleados mayores de 50. Las entrevistas de salida revelaban un patrón de quejas sobre actitudes discriminatorias por edad y un ambiente laboral hostil. Pero, de alguna manera, nada de eso había llegado a mi escritorio. Encontré copias impresas de correos electrónicos de Zarya, archivados según la política de la empresa. Uno en particular hizo que me temblaran las manos de rabia. ¿Puedes creer que me pusieron a trabajar con Janet en el proyecto Morrison? La mujer apenas puede usar un celular. ¿Por qué seguimos manteniendo a estos dinosaurios? Solo ocupan espacio que podría usarse para gente que entienda cómo funciona el mundo actual. El proyecto Morrison. Una campaña para un nuevo cliente que le valió a Zarya un jugoso bono. Pero lo que nadie sabía era que Janet Rodríguez, la supervisora de limpieza de 63 años a la que habían mandado al turno nocturno, había desarrollado la idea inicial durante una sesión de lluvia de ideas en la que participó el personal de apoyo. Tomé el teléfono y marqué la extensión 4247. Recursos humanos. Jennifer al habla. Jennifer, hablas Cher Morrison. Necesito que vengas a mi oficina de inmediato. Y trae el organigrama completo de la división de campañas digitales. 20 minutos después, Jennifer estaba sentada frente a mí, pálida, mientras le detallaba todo lo que había descubierto. Señora Morrison, no tenía idea de que la situación fuera tan grave. Algunas de estas quejas debieron haberse escalado directamente a su oficina. Deberían haber llegado a mi escritorio, admití. Pero no lo hicieron. Y eso me dice que tenemos problemas más profundos que una sola empleada. Sin embargo, por ahora quiero enfocarme en Zarya Michey Morrison. Jennifer asintió con nerviosismo. ¿Qué desea que haga? Me incliné hacia adelante. Mi decisión ya estaba clara como el agua. Quiero que la transfieran. Hoy mismo. ¿A qué departamento? Preguntó. Pensé en Janet Rodríguez, relegada al turno nocturno porque Zarya la consideraba una molestia. Pensé en Margaret Chen, humillada públicamente por aplicar métodos que habían funcionado durante décadas. Pensé en Robert Williams, forzado a trabajar horas extra en proyectos personales mientras era llamado lento y obsoleto. A servicio de alimentación. Lavaplatos. Los ojos de Jennifer se abrieron como platos. Señora Morrison, eso es un cambio bastante drástico. Seguro que presentará una queja formal. Déjela, dije con voz serena. Dígale que forma parte de una nueva iniciativa corporativa para que el personal de dirección comprenda todos los aspectos del funcionamiento de la empresa. Que es temporal, mientras se reestructura su división. ¿Y si se niega? Sonreí. Pero no había calidez en mi gesto. Entonces puede buscar empleo en otro lugar. Estoy segura de que habrá muchas empresas que sabrán valorar su personalidad dinámica. Cuando Jennifer se fue, me acerqué a la ventana. Desde el piso 42, las personas allá abajo se movían como hormigas, cada una concentrada en su pequeño rincón del mundo, sin saber nada de las fuerzas más grandes que moldeaban sus días. Mañana, Zarya se presentaría en la cafetería del sótano. Se pondría una redecilla para el cabello y lavaría platos en fregaderos industriales, trabajando codo a codo con las mismas personas que había menospreciado, llamándolos dinosaurios y obstáculos. Aprendería lo que se siente cuando te miran por encima del hombro, cuando cuestionan tu valor, cuando te tratan como si no importaras. Y lo haría sin saber que la mujer a la que había humillado la noche anterior era quien tenía su futuro en sus manos. Tomé el teléfono y llamé al encargado de la cafetería. Había trabajo por hacer. La cafetería del sótano de Meridian Technologies vibraba con el ruido constante de los lavavajillas industriales y la preparación de alimentos. El vapor se elevaba desde los fregaderos donde los utensilios eran restregados y desinfectados antes de pasar al área de secado. Era trabajo honesto.
El tipo de labor que mantenía a la empresa funcionando, aunque invisible para la mayoría de quienes se beneficiaban de él. Me encontraba en el pasillo de servicio, vestida con un uniforme de mantenimiento que había pedido prestado al departamento de instalaciones. A mis 68 años, podía pasar perfectamente por una trabajadora más del equipo de limpieza. Mi cabello plateado estaba escondido bajo una gorra, y llevaba una carpeta en la mano para completar el disfraz. Zaria llevaba 3 días trabajando allí. A través de la pequeña ventana de servicio observé cómo luchaba con una manguera industrial. Su manicura de diseñador ya estaba arruinada. Vestía la redecilla reglamentaria y un delantal de plástico, pero en su rostro se notaba una furia contenida que hacía que varios compañeros la evitaran. «Esto es absolutamente ridículo», le murmuró a María, la mujer que trabajaba a su lado. «Tengo una maestría en marketing. Manejaba campañas de 7 cifras. Y ahora me tienen lavando platos como si fuera una cualquiera». «¿Una cualquiera como qué?», interrumpió María, con voz firme. Tendría unos 55 años. Sus manos, llenas de callos, hablaban de décadas de trabajo duro. «No quise decir eso», respondió Zaria, ruborizada. «Solo quise decir que estoy cualificada para algo mejor». «Todos estamos cualificados para algo, cariño», dijo Janet Rodríguez, que preparaba verduras en la estación siguiente. La reconocí al instante. La misma mujer de los archivos. La misma que Zaria había empujado al turno nocturno. Janet no sabía que su antigua verduga estaba ahora a solo unos pasos. Pero sus palabras eran claras y certeras. «Hay dignidad en cualquier trabajo honesto». Zaria puso los ojos en blanco cuando Janet no miraba. «Fácil para ella decirlo», murmuró. «Probablemente ha hecho esto toda su vida». Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Incluso aquí, incluso lavando platos con sus propias manos, Zaria no podía dejar de mirar por encima del hombro. Mi móvil vibró con un mensaje de texto. Era Marcus. «Mamá, Zaria lo está pasando mal en el trabajo. Algo de una reestructuración. Está muy estresada. ¿Podríamos cenar este fin de semana? Solo los 3». Respondí. «Lo pensaré». Pero ya sabía mi respuesta. Verla durante esos 3 días me lo había dejado claro. Su crueldad no era un accidente de una noche. Era parte de quien era. Estaba tejida en el núcleo de su carácter. Al 4.º día, decidí acercarme. Entré a la cocina durante el bullicio del almuerzo, cuando el caos sonoro me daría la cobertura perfecta. Me acerqué al área de lavado donde Zaria trabajaba. Ya no se veía furiosa, sino completamente derrotada. Su melena rubia colgaba apagada bajo la redecilla, y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. «Disculpe», dije, disfrazando mi voz con un tono más áspero y un leve acento. «Necesito limpiar el suelo por esta zona». Zaria apenas me miró. «Haz lo que quieras, solo no me estorbes». Comencé a trapear alrededor de sus pies, colocándome lo suficientemente cerca para oír su conversación con Luis, un joven que había intentado ayudarla a adaptarse al trabajo. «No entiendo por qué me están haciendo esto», se quejaba Zaria, mientras raspaba restos de comida con violencia innecesaria. «Seguro que es culpa de esa vieja amargada de recursos humanos. Nunca le caí bien». Luis negó con la cabeza. «Jennifer es bastante justa, en realidad. Quizás sí es algo temporal, como dijeron». «Temporal, mis narices», escupió Zaria. «Esto es un castigo por algo. Solo que aún no sé por qué». Hizo un gesto amplio con la mano enjabonada, señalando la cocina. «Mira este sitio. Mira a esta gente. Yo no pertenezco aquí». Dijo Luis en voz baja. «Esta gente trabaja duro. Son buenas personas». Zaria soltó una carcajada amarga. «¿Buenas personas? Luis, despierta. Esta gente está aquí porque no pudo llegar a nada mejor. Están aquí porque no tienen las habilidades ni la inteligencia para hacer algo más». Dejé de trapear. Sentí cómo se me endurecía el agarre en el palo de la fregona. A nuestro alrededor, la cocina seguía su danza de ruidos y movimiento, pero yo me sentía en una burbuja de silencio,
procesando lo que acababa de oír. Esa señora de ahí, continuó Zarya, señalando a Janet. Seguro que ni siquiera terminó la secundaria. Y esa otra, la de acento, la que estuvo aquí antes. Probablemente ilegal. Deberían estar agradecidas de tener cualquier trabajo. Luis se removió incómodo. Zarya, eso no es verdad. La voz de Zarya subió un poco de volumen. Mira, sé que suena duro, pero hay personas que nacen para liderar, y otras para obedecer. Unas crean valor. Otras, solo hacen mantenimiento. Solo mantenimiento. Como si las personas que mantenían la empresa funcionando, las que hacían posible que empleadas como ella pudieran concentrarse en cosas importantes, fueran menos humanas. Volví a trapear, moviéndome con método por la cocina, mientras escuchaba cómo Zarya continuaba su comentario editorial sobre sus compañeros de trabajo. Criticó el inglés de María, llamó ingenuo a Luis por defender a los empleados mayores y soltó burlas hirientes sobre la apariencia de Janet. ¿Y sabes qué es lo peor?, dijo mientras enjuagaba una pila de platos. Que seguro mi suegra está disfrutando todo esto. Seguro está sentada en su pequeño apartamento, riéndose de cómo su nuera exitosa fue rebajada a fregar platos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Incluso aquí, incluso enfrentando las consecuencias de sus propias acciones, seguía buscando culpas afuera. ¿Tu suegra?, preguntó Luis. Una vieja patética que cree que el mundo le debe algo solo por ser mayor. Se presentó en el cumpleaños de mi hijo vestida como si fuera a una venta de garaje. Avergonzó a mi esposo delante de todos nuestros amigos. Tuve que pedirle que se fuera. Según ella, era la víctima. La parte perjudicada. Ni una palabra sobre haber llamado a seguridad. Ni una mención del desprecio público que me había hecho pasar. En la versión de Zarya, ella solo era una mujer protegiendo a su familia de un pariente embarazoso. Parece una persona difícil, respondió Luis con tono diplomático. Es una vieja rencorosa, envidiosa de lo que hemos construido. Se pasó la vida haciendo trabajos manuales, y no soporta que su hijo se haya casado con alguien de clase, con educación. Quiere arrastrarnos a su nivel. ¿Trabajos manuales? Como los que ella estaba haciendo ahora. Como los que las personas a su alrededor hacían cada día con dignidad y orgullo. Terminé de trapear y me disponía a irme, cuando la voz de Zarya volvió a detenerme. ¿Y sabes qué es lo realmente enfermo? Que mi esposo en realidad siente lástima por ella. Cree que debería disculparme, por haber protegido a la familia de una vergüenza. ¿Puedes creerlo? Mientras me alejaba, alcancé a oír a Luis decir en voz baja. Quizás deberías hablar con ella. La familia es importante. La risa de Zarya fue aguda, cortante. ¿Familia? La familia de verdad no se presenta vestida como si viviera en un parque de caravanas. La familia de verdad entiende los límites sociales. Llegué al pasillo de servicio justo cuando mis manos empezaron a temblar. Me recosté contra la pared, me quité la gorra de béisbol y pasé los dedos por mi cabello plateado. 3 días lavando platos. 3 días viendo cómo vive la otra mitad, trabajando junto a las personas que antes ella consideraba invisibles. Y no había aprendido nada. Nada. Si acaso, solo había reafirmado sus prejuicios. Esa noche, Marcus volvió a llamarme. Mamá, estoy preocupado por Zarya. Esta situación en el trabajo la está afectando mucho. Llega a casa agotada, de mal humor todos los días. ¿Y qué dice sobre eso?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Cree que alguien en la empresa la está atacando. Está convencida de que se trata de algún tipo de discriminación. Tal vez porque es joven y exitosa. Hizo una pausa. Me pidió que te llamara. De hecho, quiere disculparse por lo del otro día. Casi me reí. Zarya quería disculparse, no por remordimiento genuino, sino porque necesitaba aliados. Estaba buscando a quien culpar por su situación. Y se estaba dando cuenta de que quemar puentes familiares no era una estrategia inteligente. Dile que aún no estoy lista para esa conversación. Le dije. Mamá, por favor, ella realmente lo está pasando mal. Marcus,
respondí con dulzura. ¿Zaria te ha contado en qué consiste su nuevo trabajo? Algo sobre un programa de rotación, ¿no? Aprender diferentes áreas del negocio. ¿Cross-training? Cross-training. No lavar platos. No trabajar junto a las personas a las que llevaba meses despreciando. Ni siquiera a su propio esposo podía confesarle la verdad de su situación. Ya veo, dije. Bueno, seguro está aprendiendo mucho. Después de colgar, me quedé sentada en mi apartamento silencioso, pensando en la mujer que había observado durante esos 3 días. Mañana me revelaría. Mañana, Zaria descubriría que la vieja patética a la que había humillado era, en realidad, quien sostenía su futuro entre los dedos. Pero antes, quería ver cómo reaccionaba al descubrir que todo lo que creía saber sobre el poder y la posición social estaba a punto de invertirse. El viernes por la mañana llegué antes de lo habitual a la oficina. Mi decisión se había terminado de formar durante otra noche en vela. Ver a Zaria durante casi una semana había confirmado lo que sospechaba desde el principio. No estaba aprendiendo empatía, estaba aprendiendo rencor. Ellen levantó la vista en cuanto entré, notando la firmeza en mi mirada. ¿En qué puedo ayudarla hoy, señora Morrison? Necesito que organices una reunión. Zaria Michey Morrison. En mi oficina. A las 10. Me detuve frente a la puerta. Y Ellen, asegúrate de que suba por el ascensor principal. Quiero que camine por todo el piso ejecutivo. A las 10 en punto, la voz de Ellen sonó por el intercomunicador. Señora Morrison, su cita de las 10 ha llegado. Hazla pasar. Me giré en la silla para quedar de espaldas a la puerta, mirando por la ventana. Escuché pasos sobre el mármol. Y luego, el reflejo de Zaria apareció en el cristal. Se veía agotada. Su cabello, siempre perfecto, ahora estaba recogido en una simple coleta. La ropa de marca había sido reemplazada por un atuendo sencillo, apropiado para el trabajo en la cocina. Disculpe, dijo, con ese tono de irritación apenas disimulada que tan bien conocía. Me dijeron que alguien quería verme por lo de mi traslado. No entiendo por qué me mandaron al piso ejecutivo. Obviamente debe tratarse de un error. Me giré lentamente en la silla, dejándole tiempo para que me reconociera. El cambio en su expresión fue espectacular. Confusión. Asombro. Y luego, horror puro. Hola, Zaria, dije. Su boca se abrió y cerró varias veces antes de que lograra decir algo. ¿Tú? ¿Qué haces? ¿Cómo entraste aquí? Entré por mi acceso privado. Como cada mañana, respondí, señalando la silla frente a mi escritorio. Por favor, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. Permaneció de pie. Su rostro pasaba por emociones como una ruleta. Incredulidad, ira, miedo, y algo que quizás era cálculo. Esto es una broma, ¿verdad? No puede ser. Tú no eres la CEO y fundadora de Meridian Technologies. Me temo que sí, dije con calma. Lo soy desde hace 35 años. Zaria se dejó caer en la silla como si las piernas le fallaran. Pero, en la cena, tú dijiste que trabajabas en una empresa de limpieza. Dije que tenía una empresa. Tú asumiste que era de limpieza. Me recosté en la silla, observando su rostro con atención. La gente suele ver lo que quiere ver, ¿verdad? Guardó silencio por un momento. Claramente su mente buscaba desesperadamente cómo encajar todo. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Más suave. Con un dejo del encanto que, sin duda, había utilizado para ascender en su carrera. Señora Morrison, no tenía idea de quién era usted. Si lo hubiera sabido, ¿me habrías tratado distinto? La interrumpí. Su rostro se sonrojó. Interesante. Así que tu comportamiento hacia mí dependía de tu percepción de mi estatus social. Eso no fue lo que quise decir. ¿Y qué fue exactamente lo que quisiste decir? Zaria se irguió en su silla, al parecer decidiendo cambiar de táctica. Quise decir que obviamente hubo un malentendido. Ya sabes cómo son las dinámicas familiares. A veces se dicen cosas en medio del estrés que en realidad no se sienten.
Ah, entonces cuando llamaste a seguridad para que me sacaran del cumpleaños de mi nieto, ¿fue solo un momento de tensión? Estaba estresada por la cena. Todo tenía que ser perfecto y mi presencia lo arruinaba. Encendí la pantalla de mi ordenador y abrí su expediente de empleada. Dime, Zaria, ¿recuerdas a Margaret Chen? El cambio repentino de tema la descolocó. ¿Quién? Margaret Chen. 61 años. Departamento de Contabilidad. La humillaste públicamente en una reunión presupuestaria. Le sugeriste que se hiciera a un lado para dejar paso a alguien que entendiera el negocio moderno. Los ojos de Zaria comenzaron a moverse nerviosamente por la oficina, como si buscara una salida que no existía. Eso fue una diferencia profesional. A veces hay que ser directos en los negocios. ¿Y qué me dices de Robert Williams? Soporte técnico. Lo hiciste trabajar horas extra en proyectos personales tuyos, mientras le decías que no podía seguir el ritmo de las mentes jóvenes. Tengo estándares altos. ¿Y Janet Rodríguez? Te quejaste de que era poco profesional porque no pudo cambiar de inmediato su horario de limpieza para adaptarse a tus cambios de último minuto. Fue enviada al turno nocturno, por tu queja. La fachada que había construido con tanto cuidado empezó a resquebrajarse. No entiendo qué tiene que ver esto con nada. Eran temas legítimos del entorno laboral. Giré la pantalla hacia ella, mostrando la lista de quejas que figuraban en su expediente. 3 denuncias formales por discriminación por edad en 18 meses. Todas desestimadas porque tu supervisor creyó que simplemente estabas manteniendo altos estándares. Porque así era. También estabas manteniendo altos estándares cuando le dijiste a Luis que la gente de la cocina está allí porque no tiene habilidades ni inteligencia para algo mejor. Su rostro perdió el color. ¿Eras tú en la cocina? Estuve allí cada día de esta semana, escuchándote despreciar a personas que trabajan duro, viéndote no aprender absolutamente nada, salvo como culpar a otros por tus propios errores. Se levantó de golpe. Su máscara finalmente se desmoronaba. Esto es una trampa. No puedes espiar a tus empleados. Puedo observar la cultura laboral de mi propia empresa. La miré fijamente. Y lo que encontré fue a una empleada que ataca sistemáticamente a los trabajadores mayores, que cree que el estatus social define el valor humano, y que carece de la empatía básica necesaria para cualquier puesto de liderazgo. Estás haciendo esto por la cena, espetó de repente. Esto es venganza personal. Me levanté también y caminé hasta la ventana que daba a la ciudad. ¿Sabes sobre qué construí esta empresa, Zaria? Sobre la idea de que la innovación surge del respeto por todas las perspectivas, de que la sabiduría tiene muchas formas, y de que el valor de una persona no depende de su edad ni de su origen. Me giré para enfrentarla. Tú representas todo aquello contra lo que he luchado durante toda mi carrera. ¿Y ahora qué pasará? Preguntó en un susurro. ¿Vas a despedirme? Eso, depende de ti. Vi un leve destello de esperanza en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Tienes 2 opciones. Me senté de nuevo. Puedes seguir trabajando en la cocina. Aprender lo que se siente ser tratada como tú has tratado a otros. Tal vez, con el tiempo, desarrolles algo de comprensión sobre cómo afectan tus acciones a las personas. ¿Y la otra opción? Puedes renunciar hoy mismo. Te daré una carta de recomendación neutral que mencione tus habilidades en marketing, sin entrar en detalles sobre tu salida. Se quedó mirándome largo rato. Y cuando finalmente habló, sus palabras revelaron todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. Esto es chantaje. Estás usando tu posición para echarme porque no sabía quién eras. Te estoy dando la oportunidad de irte con tu dignidad intacta. ¿Mi dignidad? Su voz se elevó. Me tuviste lavando platos durante una semana. Me humillaste. Te di el mismo trato que tú les diste a los empleados que estaban bajo tu supervisión. La diferencia es que ellos no tenían opción. Tú sí. Zaria se dirigió a la puerta, pero antes de salir se dio vuelta, con el rostro deformado por la rabia. Marcus se enterará de esto. Sabrás lo que es cuando descubra qué clase de persona es realmente su madre. Marcus sabrá la verdad. Sí, respondí.
Sabrá que su esposa ha estado hostigando sistemáticamente a empleados mayores. Y que llamó a seguridad para sacar a su madre del cumpleaños de su hijo. Zarya se congeló, con la mano sobre el picaporte. También sabrá, continué, que, cuando se le dio la oportunidad de asumir su responsabilidad y crecer como persona, eligió culpar a otros y victimizarse. Estás destruyendo mi matrimonio. Tu matrimonio no es mi responsabilidad, Zarya. Tu carácter sí. Permaneció allí un momento más, su pecho subiendo y bajando con respiraciones cortas y rápidas. Cuando volvió a hablar, su voz era fría y calculadora. Elijo la cocina. Me quedaré en la cocina y demostraré que todo esto es por tu pequeña venganza personal. Marcus lo verá, tarde o temprano. Asentí lentamente. Muy bien. Presentate en la cafetería el lunes por la mañana. Misma hora. Misma estación. Cuando se fue, me senté de nuevo en mi escritorio, sintiéndome más vieja que mis 68 años. Había esperado que, al revelarle la verdad, algo dentro de ella despertara. Que este fuera el punto de quiebre hacia su transformación. Pero no. Eligió la negación. Eligió el orgullo. Volvería a la cocina, no para aprender, sino para resistir. Volvería a victimizarse. A pintarme como la anciana vengativa, sin reconocer que su situación actual era consecuencia directa de su propia crueldad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. ¿Podemos almorzar hoy? Zarya quiere hablar contigo. Lo observé durante largo rato antes de responder. Me temo que estoy muy ocupada hoy. Quizás en otra ocasión. Porque ya sabía que quería decirme Zarya. Quería confesar su identidad. Quería usar nuestro vínculo familiar para escapar de las consecuencias. Quería volver a poner a Marcus de su lado, haciéndose pasar por víctima de mis expectativas desmedidas. Pero esa conversación ocurriría cuando yo lo decidiera, no cuando ella lo pidiera. Y cuando ocurriera, Marcus tendría que enfrentarse a verdades dolorosas. Sobre la mujer con la que se casó. Y sobre la madre que no defendió cuando más lo necesitaba. La verdadera rendición de cuentas estaba lejos de haber terminado. 3 semanas después de mi confrontación con Zarya, llegó la llamada. Era un martes por la tarde. La voz de Marcus sonaba tensa. Cargada con el peso de quien ha sido obligado a ver una verdad incómoda. Mamá, necesitamos hablar. Los tres. Dejé mi taza de té sobre la mesa, notando el leve temblor en su tono. ¿Hablar sobre qué, exactamente? Sobre el trabajo de Zarya. Sobre lo que pasó en el cumpleaños de Tommy. Sobre todo. Hizo una pausa. Y entonces, entre el silencio, escuché voces apagadas de fondo. Zarya. Guiándolo. No hay duda, dijo Marcus al otro lado del teléfono. Me dijo quién eres en realidad. ¿Y cómo te hace sentir eso? Hubo un largo silencio. Uno cargado de confusión, enojo, y algo más difícil de descifrar. No entiendo por qué nunca me dijiste que eras la dueña de la empresa donde ella trabaja. Nunca preguntaste qué tipo de negocio tenía, Marcus. Asumiste, igual que ella. Ese no es el punto, mamá. El punto es que has estado manipulando su empleo. La estás castigando por problemas personales entre ustedes. Cerré los ojos. Incluso ahora, aún sabiendo la verdad, seguía defendiéndola. ¿Eso fue lo que te dijo? Me dijo que la obligaste a lavar platos durante semanas, como una especie de venganza. Esa no es la madre que yo conozco. Entonces quizá no me conoces tan bien como crees. Así como tampoco conoces tan bien a tu esposa. ¿Qué se supone que significa eso? Que esta conversación debemos tenerla en persona. Esta noche. En mi apartamento. A las 8. Llegaron 15 minutos tarde. Zarya había claramente dedicado tiempo a prepararse. El cabello impecablemente peinado, el maquillaje perfecto, la ropa elegida con precisión para proyectar una imagen de profesional competente, pero perseguida injustamente. Marcus, en cambio, lucía agotado. Atrapado entre dos mujeres a las que se suponía debía amar, pero a las que claramente no terminaba de comprender. Serví café en mi pequeño salón.
El mismo espacio modesto donde había vivido los últimos 10 años. El contraste con su casa suburbana, grande y lujosa, no pasó desapercibido para ninguno de los tres. Mamá, empezó Marcus, sentándose en mi viejo sofá. Zarya me ha contado cosas muy preocupantes sobre lo que está pasando en su trabajo. No me cabe duda, respondí, manteniéndome de pie, con las manos entrelazadas tras la espalda. ¿Qué fue exactamente lo que te dijo? Zarya se inclinó hacia adelante. Su expresión era una mezcla cuidadosamente calculada de dolor e integridad. Le dije que has estado usando tu posición para humillarme. Que me transferiste al peor puesto de la empresa como castigo por un desacuerdo familiar. ¿Un desacuerdo familiar? Repetí lentamente. ¿Así es como lo llamas? Mamá, interrumpió Marcus. Independientemente de lo que pasó en el cumpleaños de Tommy, usar tu empresa para saldar asuntos personales no está bien. No es propio de ti. Tienes razón, dije con calma. No es propio de la madre que tú conoces. Pero es exactamente lo que haría la CEO que he sido toda mi vida. Me acerqué a la ventana, observando las luces de la ciudad. Dime, Marcus, ¿qué sabes sobre el desempeño de Zarya en el trabajo? Es exitosa. Ambiciosa. Está construyendo su carrera. Ha presentado 3 denuncias contra empleados mayores en 18 meses. Ha creado un ambiente hostil para cualquiera que supere los 50 años. Ha acosado sistemáticamente a personas que considera por debajo de ella. Zarya parpadeó, su fachada tambaleándose. Eran temas profesionales legítimos. Le dijiste a Luis que los trabajadores de la cocina no tienen las habilidades ni la inteligencia para hacer nada mejor. Los llamaste mantenimiento. Me giré para encararlos. Dijiste que Janet Rodríguez probablemente ni terminó la secundaria. Y sugeriste que María seguramente era ilegal. El rostro de Marcus palideció. Zarya, ¿es eso cierto? Estaba frustrada. A veces uno dice cosas bajo presión. Como cuando te estresas por organizar cenas y dices que hay que sacar a la porrona de la mesa. Pregunté suavemente. ¿Qué significa eso? Preguntó Marcus, mirando de una a otra. Porrona, le expliqué. Es lo que tu esposa me llamó, antes de pedir que me echaran del cumpleaños de Tommy. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus se quedó mirando a Zarya. Su rostro pasaba por una mezcla de emociones que no veía en él desde niño. Era la misma expresión que tenía cuando, a los 7 años, descubrió que Santa Claus no existía. ¿Llamaste a mi madre una porrona? Los ojos de Zarya buscaron una salida en la habitación, como un animal acorralado. Marcus, tienes que entender. Ella llegó vestida como, o sea, yo no sabía quién era. ¿Y eso lo hace aceptable? No, pero... ¿Pero qué? Su voz comenzaba a subir. ¿Pero está bien humillar a las personas si crees que son pobres? ¿Está bien echar a mi madre de nuestra casa si no cumple tus estándares? Marcus, por favor. No estás entendiendo. Estoy entendiendo perfectamente. Se levantó. Caminó hasta el otro extremo del salón. Estoy entendiendo que mi esposa echó a mi madre de nuestra casa porque le avergonzaba cómo iba vestida. Que ha estado acosando a empleados mayores en su trabajo. Que cuando mamá le puso límites y consecuencias, volvió a casa fingiendo ser la víctima. La máscara de Zarya finalmente se desmoronó. Tu madre te ha estado mintiendo. Ha manipulado toda esta situación para hacerme quedar mal. ¿Cómo? La pregunta salió de mis labios como un cuchillo afilado. ¿Cómo he mentido? Se hizo pasar por una señora de limpieza. Me espió en su propia empresa. Observó a una empleada que había acumulado múltiples quejas por discriminación. Marcus me miró. ¿Es cierto lo de las quejas, mamá? Asentí. 3 denuncias formales en 18 meses. Todas desestimadas porque su jefe creyó que solo estaba siendo exigente. Marcus miró a su esposa, y vi cómo la última ilusión que tenía sobre ella se quebraba. Así que cuando llegabas cada noche diciendo que te trataban injustamente, que alguien te estaba atacando, en realidad estabas enfrentando las consecuencias de tu comportamiento. Marcus,
No entiendes cómo es ese mundo. A veces hay que ser dura. ¿Dura? Su voz se quebró. Llamaste a seguridad por mi madre, Zaria. La humillaste delante de 20 personas. Hiciste que nuestro hijo viera cómo echaban a su abuela de su fiesta de cumpleaños. Estaba protegiendo la reputación de nuestra familia. ¿De qué? ¿De mi madre? ¿De la mujer que me crió sola trabajando 3 empleos? ¿Que nunca se perdió una reunión escolar o un partido de béisbol? Ahora gritaba. Años de resentimiento saliendo por fin a la superficie. Estabas protegiéndonos, de la persona más decente que conozco. Zaria se levantó. Su rostro estaba rojo, entre ira y desesperación. No es la santa que crees que es. Mira dónde vive. Mira cómo se viste. Es una vergüenza. Las palabras golpearon el aire como una bofetada. Marcus la observó por un largo momento. Y cuando habló de nuevo, su voz era extrañamente serena. Vete. ¿Qué? Sal de la casa de mi madre. Sal ahora, antes de que diga algo de lo que me arrepienta. Marcus, no puedes estar hablando en serio. Nunca he estado más serio en mi vida. Se acercó a la puerta y la abrió. Ve a casa. Empaca tus cosas. Hablaremos de la custodia con abogados. Zaria me miró. Sus ojos, ahora llenos de pánico. Esto es lo que querías, ¿verdad? Destruir mi matrimonio. La miré con calma, sin pestañear. Lo que quería era que entendieras que toda acción tiene consecuencias. Quería que entendieras que tratar con crueldad a quienes consideras por debajo de ti es inaceptable. Quería que desarrollaras algo tan básico como la decencia humana. Y en cambio, destruiste todo. No, Zaria. Tú destruiste todo. El día en que decidiste que mi nieto estaría mejor sin su abuela. El día en que elegiste la crueldad en lugar de la amabilidad. El día en que obligaste a Marcus a elegir entre su esposa y su conciencia. Nos miró a los dos por última vez. Buscando en nuestras miradas algo que pudiera salvarla. No encontró nada. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Esto no se ha terminado, susurró con rabia. Sí, respondí en voz baja. Sí se ha terminado. Después de que se fue, Marcus se desplomó en la silla que ella había ocupado. Se cubrió el rostro con las manos. Permanecimos en silencio mucho tiempo. 20 años de errores se sentaban entre nosotros, pesando como piedras. Lo siento, mamá, murmuró por fin. Lo siento por todo. Lo sé, hijo. ¿Desde cuándo sabías quién era realmente? Lo sospeché desde el principio. Pero quise creer que me equivocaba. Quise creer que el amor la haría más amable, que cambiaría. Levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos. ¿Y ahora qué? Ahora reconstruyes. Te enfocas en ser el padre que Tommy necesita. Y recuerdas quién eres debajo de todas las concesiones que hiciste. ¿Y Zaria? Pensé en sus opciones. Renunciar o continuar en la cocina, enfrentando una verdad que no quería ver. Zaria encontrará su propio camino. Siempre lo ha hecho. Marcus asintió lentamente. ¿Puedes perdonarme por haber permitido que me tratara así? Me senté a su lado en el sofá y tomé su mano. Eres mi hijo. No hay nada que perdonar. Pero incluso mientras lo decía, sabía que reconstruir la confianza llevaría tiempo. Algunas heridas sanan rápido. Otras dejan cicatrices que te cambian para siempre. El ajuste de cuentas había llegado. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. 6 meses después, estaba sentada en mi oficina en una fresca mañana de otoño, revisando los informes trimestrales que mostraban el crecimiento continuo de Meridian Technologies. La luz del sol entraba por las ventanas, proyectando sombras largas sobre el escritorio de caoba en el que había tomado tantas decisiones durante los años. Ellen llamó a la puerta y entró con mi café y la correspondencia del día. Señora Morrison, hay una carta de renuncia en su escritorio. Del Departamento de Servicios de Alimentación. Antes de abrirla, ya lo sabía. La letra elegante de Zaria llenaba una hoja. Una renuncia formal con efecto inmediato.
Citaba motivos personales y nuevas oportunidades. Ninguna mención de lo que había aprendido. Ninguna expresión de arrepentimiento. Ningún indicio de crecimiento. Solo una salida cuidadosamente redactada para conservar lo que quedaba de su dignidad. Firmé el formulario de aceptación sin dudarlo. Algunas personas aprenden de las consecuencias. Otras simplemente las soportan hasta encontrar una vía de escape. Ellen, procesa esto hoy mismo, por favor. Y envía un memorándum a Recursos Humanos. Quiero que las entrevistas de salida sean obligatorias para todos los puestos de supervisión. Sin excepciones. Los cambios que había implementado en los últimos 6 meses iban mucho más allá de una empleada tóxica. Había reestructurado el sistema de reporte para que las quejas por acoso llegaran directamente a mí. Había instaurado capacitación en sensibilidad y liderazgo para todos los gerentes. Y lo más importante, había promovido a Janet Rodríguez a supervisora de planta, un puesto donde su experiencia y sabiduría finalmente eran valoradas. Margaret Chen había regresado al turno diurno con una carta de recomendación en su expediente. Robert Williams ahora lideraba un proyecto para renovar nuestra infraestructura informática. Sus décadas de experiencia resultaban indispensables. La cultura de la empresa estaba cambiando. Lento, pero firme. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. En la pantalla, Marcus. Hola, mamá. ¿Tienes tiempo para almorzar hoy? Tommy quiere mostrarte algo. Nuestra relación se había ido sanando poco a poco. Como un hueso roto que necesita tiempo para fortalecerse de nuevo. El divorcio fue rápido. Zaria se había mudado a casa de sus padres, en otro estado. Al parecer, prefería empezar de cero antes que enfrentar las consecuencias en un lugar donde la gente conocía la verdad. Claro. ¿En el lugar de siempre? En realidad, Tommy quiere hacer un picnic en el parque. Ha estado practicando algo para ti. 1 hora más tarde, extendía una manta bajo un roble mientras Tommy corría por el parque. Su risa resonaba sobre el césped como una canción feliz. Marcus se veía mejor que en años. La tensión que había cargado por tanto tiempo, ya no estaba en sus hombros. «Mamá, mira esto», gritó Tommy. Colgaba cabeza abajo de las barras como si nada pudiera detenerlo, con la valentía temeraria que solo tienen los niños de 5 años. «Ten cuidado, cariño», le dije, sintiendo como mi corazón se llenaba con la simple alegría de volver a preocuparme por él. Marcus se sentó junto a mí en la manta y sacó unos sándwiches de una bolsa de papel. «Pregunta por ti todos los días», me dijo. «¿Cuándo viene la abuela?» «La abuela me puede enseñar a hacer galletas». «¿La abuela me puede contar la historia de la princesa?» «¿Y qué le dices?» «Le digo que la abuela está ocupada construyendo castillos y luchando contra dragones», sonrió. La primera sonrisa genuina que le veía en años. «Ha decidido que eres la persona más poderosa que conoce». Reí, mirando a Tommy trepar por los juegos con una determinación admirable. Niño inteligente. Demasiado, a veces. La semana pasada me preguntó por qué mamá se fue. ¿Y qué le dijiste? Le dije que a veces los adultos cometen errores. Y que a veces, esos errores hacen que tengan que vivir en lugares diferentes, por un tiempo. Sacó unas cajitas de jugo. Sus movimientos eran suaves, casi meditativos. Me preguntó si iba a volver. Y le dije que no lo sabía. ¿Eso está mal? ¿Debería haber sido más firme? Extendí la mano y le apreté los dedos. Le dijiste la verdad. De una forma que pudiera entender. Eso, es todo lo que un padre puede hacer. Tommy corrió hacia nosotros, jadeando y con los ojos brillando de emoción. Abuela, ven a ver el castillo que hice en el arenero. Dejé que me llevara hasta su obra maestra. Una estructura de arena y palitos que habría enorgullecido a cualquier arquitecto. Mientras lo observaba, noté a otras familias alrededor. Abuelos empujando columpios. Padres persiguiendo a sus hijos pequeños. El hermoso caos de la vida cotidiana. Esto era por lo que había luchado. No por venganza. No por justicia fría.
sino por el derecho a formar parte del mundo de mi nieto. Por el derecho a existir sin tener que pedir disculpas. Por el derecho a ser valorada por quien soy, no rechazada por quien no soy. Esa noche, mientras Marcus y Tommy se alejaban en el coche, me quedé de pie en mi pequeño apartamento. Miré las fotos que cubrían mis paredes. Tommy a diferentes edades. Marcus graduándose. Navidades antes de que Zarya entrara en nuestras vidas. Pero también había fotos nuevas. Tommy y yo haciendo galletas. Construyendo fuertes con mantas. Leyendo cuentos. Una vida recuperada. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Luis, el joven de la cocina que se había convertido en un amigo inesperado. Señora Morrison, quería contarle que el nieto de María se graduó hoy de la preparatoria. El primero en su familia en terminar los estudios. Ella quería darle las gracias por el programa de becas que usted inició. Sonreí mientras respondía. Dale mis felicitaciones. El esfuerzo merece reconocimiento. Ese programa de becas había sido mi más reciente iniciativa. Financiar la educación de los hijos y nietos de empleados de larga trayectoria. Personas como María, que había pasado 20 años asegurándose de que Meridian Technologies funcionara sin problemas, merecían ver prosperar a sus familias. Otro mensaje llegó. Esta vez de Janet Rodríguez. Se abrió un puesto de supervisora del turno nocturno en el edificio B. Estoy interesada en postularme. ¿Me darías una referencia? Alguien que conozca mi ética de trabajo. Solté una carcajada al escribirle de vuelta. Creo que conozco a alguien que puede ayudarte con eso. Cuando el sol se puso sobre la ciudad, me preparé una cena sencilla y me acomodé en el sofá con un libro. El apartamento estaba en silencio. Pero no era ese silencio opresivo de la soledad. Era el silencio cómodo de la paz. Pensé en Zarya, en dónde estaría ahora. Y sentí algo que no esperaba. No satisfacción por su caída, sino tristeza por las oportunidades que había desperdiciado. Pudo haber aprendido algo en la cocina. Pudo haber desarrollado empatía, crecer como persona, reconstruir su relación con Marcus sobre una base de respeto mutuo, y no de ambición social. En cambio, eligió verse como una víctima. Eligió culpar a los demás por consecuencias que ella misma había provocado. Algunas personas pasan la vida entera huyendo de la responsabilidad, sin darse cuenta de que la libertad que buscan solo se encuentra cuando aceptan las consecuencias de sus propias decisiones. Mi teléfono sonó una última vez. Era Marcus. Mamá. Tommy quería que te llamara para decirte buenas noches. Está preocupado de que te sientas sola. Escuché la voz de mi nieto de fondo. Dile a la abuela que los dragones le tienen miedo a la oscuridad, así que debe dejar las luces encendidas. Dile que dejaré las luces encendidas, respondí, sonriendo. Y Marcus, gracias. ¿Gracias por qué? Por elegir ver la verdad cuando más importaba. Después de colgar, dejé efectivamente una luz encendida en la cocina. No porque temiera a los dragones, sino porque Tommy se preocupaba por mí. Y que se preocuparan por mí. Era un privilegio que estuve a punto de perder. Esa noche me acosté pensando en el poder. No el poder que proviene de los títulos corporativos o del estatus social, sino el poder que nace de saber tu valor. Y negarte a aceptar menos. El poder que te permite defenderte a ti misma y a los demás, incluso cuando es difícil. El poder de elegir la dignidad sobre la conveniencia. La verdad sobre la comodidad. Zarya creía que entendía el poder. Creía que venía de menospreciar a los demás, de escalar posiciones sociales, de casarse con alguien que consideraba por debajo de sus verdaderas aspiraciones. Confundió la crueldad con la fortaleza. La manipulación con la inteligencia. Pero el poder real, el que permanece, el que construye en lugar de destruir, viene de levantar a otros. De usar tu posición para proteger a quienes no pueden protegerse solos. De entender que cada persona, sin importar su edad, su acento, su educación o su cargo, tiene un valor. Hace 35 años construí Meridian Technologies sobre esos principios. Y los defenderé mientras me quede aliento. A la mañana siguiente me despertaría y volvería a mi oficina.
donde seguiría construyendo una cultura empresarial basada en el respeto y la dignidad. Revisaría solicitudes para el programa de becas. Aprobaría ascensos para empleados que lo merecen. Y me aseguraría de que los errores del pasado no se repitieran. Pero esa noche, simplemente dormí el sueño profundo y tranquilo. De alguien que había luchado por lo que importa. Y había ganado. No por venganza. No por represalia. Sino por aplicar consecuencias con firmeza y constancia. Y por mantener una creencia inquebrantable. Que cada ser humano merece ser tratado con respeto. Había recuperado mi lugar en mi familia y en mi empresa. Había protegido a otros del mismo trato que yo había sufrido. Y lo más importante, le había mostrado a mi nieto que su abuela, efectivamente, era poderosa. No porque pudiera hacer daño, sino porque eligió ayudar. Ese es el tipo de poder que vale la pena tener. El tipo de poder que deja un legado en lugar de ruinas. El que enciende luz, en vez de oscuridad. El tipo de poder que te deja dormir en paz, sabiendo que hiciste lo correcto. Y ahora, tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en mi lugar? ¿Has vivido algo parecido? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Y mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 historias que son favoritas en el canal. Y que sin duda te van a sorprender. Gracias por ver este vídeo hasta el final.